La enorme estación espacial de lujo Aurora Prime flotaba como una joya en la oscuridad del espacio. Sus relucientes pasillos de metal estaban llenos de los alienígenas más importantes de la galaxia, todos vestidos con sus mejores túnicas ceremoniales y mejoras tecnológicas. Seres de cristal del sector de Andrómeda avanzaban por pasillos pulidos mientras criaturas de gas flotantes de los sistemas de nebulosas flotaban sobre sus cabezas, sus cuerpos translúcidos brillando con luz interior. En el centro de toda esta grandeza se sentaba el embajador Ketvar, un alto ser cristalino cuyo cuerpo facetado reflejaba las brillantes luces de la estación como un diamante viviente. Sus antebrazos se movían con practicada elegancia, mientras firmaba documento tras documento con un lápiz cuya punta brillaba de color azul. Pero sus movimientos se habían ralentizado y su comportamiento habitualmente prístino mostraba grietas de irritación. Frente a él, en el frío suelo de metal, se encontraba la fuente de su incomodidad. Rex no era lo que cualquiera llamaría hermoso. La criatura parecía como si alguien hubiera tomado partes de diferentes animales y las hubiera pegado sin prestar mucha atención a cómo encajaban. Su cuerpo era del tamaño de un gran lobo terrestre, pero con 6 patas en lugar de 4. Su pelaje era un mosaico de color marrón, gris y negro que parecía crecer en direcciones aleatorias. Algunas manchas eran gruesas y esponjosas, mientras que otras eran lo suficientemente delgadas como para mostrar piel rosada debajo. Su cola era demasiado larga para su cuerpo y tenía un pliegue en el medio, como si se hubiera roto y sanado mal. Pero fue la cara de Rex la que hizo que la mayoría de los extraterrestres miraran hacia otro lado. Su ojo izquierdo era de un cálido color ámbar, como la miel a la luz del sol, mientras que su ojo derecho era de un frío color plateado que parecía brillar con luz propia. Sus orejas tampoco coincidían. Uno se mantuvo en pie mientras el otro se desplomó como una antena rota. Sus dientes sobresalían en ángulos extraños y una fina línea de baba se filtraba constantemente desde la comisura de su boca, sin importar cuántas veces intentara lamerla. El embajador Keitar miró los documentos oficiales una vez más. Sus rasgos cristalinos reflejaban su disgusto. Los documentos fueron escritos tanto en estándar galáctico como en los extraños símbolos que los humanos usan para su lenguaje. En la parte superior, en letras grandes, se leía: Testamento final del comandante Hake Morrison, Cuerpo Diplomático Humano. Hake Morrison había sido uno de los pocos humanos destinados en Aurora Prime. Era un hombre amigable que siempre sonreía y trataba de aprender algunas palabras en cada idioma alienígena que conocía. Las otras especies lo habían encontrado extraño pero inofensivo por su peculiar hábito de hacerse amigo de criaturas que la mayoría de los seres civilizados considerarían mascotas o plagas. Hace 3 semanas, el transbordador de Hake sufrió una falla catastrófica en el motor durante un viaje de suministro de rutina. La explosión había sido tan completa que ni siquiera quedaron restos que recuperar. Todo lo que quedó del diplomático humano fueron sus pertenencias personales y un animal de compañía muy inusual. Esta criatura pertenecía al humano. Keitar preguntó. Su voz llevaba el timbre musical que su especie usaba para expresar incredulidad. Y él quiere que yo me haga responsable de ello. La cola de Rex comenzó a golpear el suelo, creando un sonido de tambor rítmico que resonó en la cámara diplomática. A pesar de todo, el frío suelo metálico, los olores extraños, los extraterrestres mirándolo con evidente desagrado, su cola nunca dejó de moverse. La esperanza parecía irradiar de cada fibra de su ser, como si creyera que en cualquier momento alguien se daría cuenta de que él era exactamente lo que habían estado buscando. El asistente legal, una criatura parecida a una araña con 12 patas delgadas y ojos compuestos, chasqueaba sus mandíbulas nerviosamente. Según la ley humana, el compañero Rex era considerado legalmente un miembro de la familia. El testamento del comandante Morrison establece específicamente que deberá ser cuidado por el Cuerpo Diplomático Galáctico hasta que se le pueda encontrar un hogar permanente adecuado. Los antebrazos de Qatar se cruzaron en un gesto que no necesitaba traducción. ¿Y por qué exactamente me piden que albergue esta cosa? Usted fue catalogado como el amigo más cercano del comandante Morrison entre el personal diplomático, respondió el ayudante, consultando un panel de datos brillante. El humano parecía creer que comprenderías a las criaturas. Necesidades especiales. Decir necesidades especiales fue un gesto amable. En las 3 semanas transcurridas desde la muerte de Hake, Rex había sido transferido de un cuidador temporal a otro. Los señores de vapor,
Elegantes seres hechos de gas sensible, se habían quejado de que su respiración perturbaba la delicada composición atmosférica. El colectivo de silicio, computadoras vivientes con forma humanoide, consideraba sus funciones biológicas desordenadas e impredecibles. Incluso la delegación del mundo colmena, normalmente paciente, lo había devuelto después de solo 2 días, alegando que su presencia causaba interrupciones inaceptables en su red mental. Cada vez que Rex era transferido, meneaba la cola con el mismo entusiasmo que la primera vez. Parecía incapaz de guardar rencor ni perder la esperanza. Cuando el embajador cristalino de Próxima lo encerró en un armario durante un día entero, Rex recibió su liberación con saltos de emoción e intentos de lametones en la cara. Cuando la delegación acuática intentó dejarlo atrás durante un traslado de estación, de alguna manera encontró el camino a sus nuevos aposentos y los esperaba junto a la puerta con lo que solo podría describirse como una sonrisa. Los demás alienígenas susurraban sobre él en sus diversas idiomas, pero el traductor universal dejó claras sus opiniones. Error genético. Callejón sin salida evolutivo. ¿Cómo sobrevivía una criatura tan fea? Hablaban de él como si no estuviera allí, como si sus ojos, obviamente inteligentes, no pudieran comprender sus crueles palabras. Pero Rex parecía perdonarlo todo. Sus ojos ámbar y plateados no albergaban ira, resentimiento ni amargura. Solo un manantial inagotable de afecto y la esperanza de que alguien, en algún lugar, lo quisiera. Habían transcurrido 3 meses desde que Rex llegó a Aurora Prime, y su situación no había mejorado. De hecho, había empeorado. El feo perro alienígena había pasado de un cuidador involuntario a otro hasta que finalmente nadie lo quiso. El personal diplomático se había cansado de su presencia constante, de su esperanzado meneo de cola y de lo que consideraban su inutilidad general. Rex ahora vivía en los niveles de mantenimiento más profundos de la estación, muy por debajo de los relucientes aposentos diplomáticos donde la élite de la galaxia realizaba sus importantes asuntos. Los túneles de mantenimiento eran un laberinto de tuberías, cables y almacenes olvidados que la mayoría de los alienígenas nunca se molestaban en visitar. Explorar. Allí, entre el zumbido de la maquinaria y las luces parpadeantes, Rex había construido un pequeño nido con mantas viejas y cojines desechados. Su único contacto regular era con los droides de conserjería, simples máquinas de limpieza que no lo juzgaban por su apariencia. A veces dejaban caer restos de comida de los comedores diplomáticos, y Rex había aprendido a agradecer cualquier cosa que pudiera conseguir. Pasta fría de la cena de intercambio cultural humano, fruta a medio comer que la gente del árbol había encontrado demasiado madura, incluso los bloques nutricionales procesados que la mayoría de las especies consideraban solo raciones de emergencia. Pero Rex nunca se quejaba. Su cola seguía meneando cada vez que oía pasos en el pasillo de arriba. Aunque esos pasos nunca vinieron a buscarlo, sus ojos desiguales aún conservaban ese mismo brillo esperanzador, como si creyera que cualquier día alguien recordaría su existencia y lo invitaría a subir. La razón de toda esta repentina actividad era la creciente tensión entre 3 de las principales potencias de la galaxia. Los mundos colmena, una conciencia colectiva que controlaba docenas de planetas, acusaban al colectivo de silicio de robar su tecnología de terraformación. El colectivo de silicio, a su vez, afirmó que los señores del vapor habían estado interceptando sus redes de comunicación y vendiendo la información. Nadie confiaba en nadie y la guerra parecía una posibilidad muy real. Por eso se había elegido la estación Nébula como territorio neutral para las conversaciones de paz de emergencia. La enorme instalación diplomática orbitaba un sistema estelar binario lejos de cualquier territorio reclamado. Se suponía que su ubicación simbolizaba neutralidad y esperanza. En cambio, se había convertido en una olla a presión llena de alienígenas furiosos que preferían luchar antes que negociar. Rex había sido transportado a la estación Nébula junto con el resto de la misión diplomática de Aurora Prime. Aunque nadie se molestó en explicarle por qué, se vio relegado una vez más a los niveles de mantenimiento, esta vez en un laberinto aún más complejo de túneles y pozos de servicio. La estación era 3 veces más grande que Aurora Prime, con secciones que parecían extenderse infinitamente. Al tercer día de negociaciones, Rex estaba explorando un túnel particularmente silencioso cuando sintió que algo andaba mal. No era nada que pudiera expresar con palabras, pero cada instinto que tenía gritaba peligro. Su pelaje se erizó,
y sus ojos ámbar y plateados comenzaron a revoloteando por el pasillo como si buscara amenazas que aún no existían. Sobre él, en las principales salas diplomáticas, nadie notó las primeras señales de advertencia. Las luces parpadearon levemente, tan brevemente que la mayoría de los seres asumieron que se trataba solo de una fluctuación de energía. Algunas terminales de computadora mostraron errores menores que se corrigieron en segundos. El sistema de reciclaje de aire falló una vez y luego reanudó su funcionamiento normal. Rex aguzó el oído ante sonidos que ningún equipo alienígena detectaba. En lo profundo del núcleo de la estación, algo fallaba. Las estrellas binarias que orbitaban la estación nebulosa estaban entrando en un periodo de actividad inusual, emitiendo enormes erupciones solares que bombardeaban con radiación los escudos defensivos de la estación. Los escudos de la estación estaban diseñados para soportar la radiación estelar normal, incluso alguna tormenta solar ocasional. Pero el sistema binario estaba produciendo algo sin precedentes, un bombardeo continuo de partículas de alta energía que lentamente desbordaba los sistemas defensivos. Cada ola era ligeramente más fuerte que la anterior, desgastando las barreras protectoras como el agua desgasta la piedra. Cuando la crisis finalmente se hizo evidente para todos, sucedió de golpe. El embajador vestal de la Mundos Colmena estaba en medio de un discurso furioso sobre violaciones territoriales cuando todas las luces de la sala de conferencias 7 se apagaron repentinamente. La energía de emergencia se activó un segundo después, bañando todo con una luz roja que hizo que la atmósfera, ya de por sí tensa, se sintiera aún más amenazante. El alto consejero Morín, de los señores del vapor, flotaba cerca del techo de la sala de suministros 12, revisando documentos estratégicos en una pantalla holográfica cuando las puertas blindadas se cerraron de golpe con un sonido similar al de un trueno. El sistema de reciclaje de aire de la sala comenzó a funcionar de inmediato, pero no pudo satisfacer las complejas necesidades atmosféricas de su especie. A lo largo de la estación, escenas similares se repitieron en docenas de lugares. Puertas blindadas diseñadas para contener brechas de agujeros se activaron aleatoriamente, atrapando seres en salas de conferencias, armarios de suministros, pozos de mantenimiento y comedores. El núcleo principal de la computadora, abrumado por fallos en cascada del sistema, comenzó a apagar sistemas no esenciales en un intento desesperado por mantener el soporte vital. Aria, la inteligencia artificial de la estación, intentó mantener la comunicación con los seres atrapados, pero su voz se escuchó a través de los altavoces y se rompió. Fragmentos. El sistema experimenta una falla crítica. No se puede localizar a la persona atrapada. Se inician los protocolos de emergencia. Por favor, mantenga la calma. Los equipos de emergencia recorrieron los pasillos con herramientas de corte y llaves de anulación manual, pero los sistemas de seguridad de la estación los combatían a cada paso. Las puertas que deberían haberse abierto permanecieron selladas. Los ascensores se negaron a responder. Incluso la iluminación de emergencia comenzó a fallar por secciones, dejando áreas enteras en completa oscuridad. En las profundidades de la estación, Rex levantó su enorme cabeza y sintió que algo lo llamaba. Sus ojos desiguales comenzaron a brillar con más intensidad que nunca, atravesando la oscuridad como linternas gemelas. Algo en lo profundo de él estaba despertando, respondiendo a la crisis superior con capacidades que ni siquiera comprendía del todo. Mientras los equipos de emergencia luchaban con sus herramientas de corte y códigos de anulación, Rex se movía por los pasadizos olvidados de la estación como si hubiera nacido para este momento. Sus 6 piernas lo llevaron a través de estrechos túneles de servicio que incluso los constructores originales de la estación probablemente habían olvidado que existían. Estos no eran los principales corredores de mantenimiento que aparecían en los planos oficiales. Estas eran las arterias ocultas de la estación, los espacios entre espacios que mantenían todo en funcionamiento. Los movimientos de Rex ya no eran el torpe vagar de una mascota perdida. Cada paso era preciso y decidido. Sus ojos desparejados barrían la oscuridad frente a él, y de alguna manera podía verlo todo a la perfección. El ojo ámbar le mostró señales de calor a través de las paredes metálicas, los cuerpos calientes de los alienígenas atrapados, cuyas temperaturas subían a medida que bajaban los niveles de oxígeno. El ojo plateado reveló algo completamente distinto. Corrientes eléctricas, flujos de datos, la red invisible de energía e información que fluía por cada centímetro de la estación.
En la sala de conferencia 7, la respiración del embajador Bexel se había vuelto superficial y rápida. El representante del mundo colmena era una criatura insectoide cuya especie requería condiciones atmosféricas precisas para sobrevivir. El sistema de reciclaje de la sala había sido diseñado para la conferencia, pero con la red eléctrica principal fallando, apenas podía mantener el soporte vital básico. Los ojos compuestos de Vestu comenzaban a oscurecerse cuando los paneles del techo sobre ella se movieron repentinamente con un suave chirrido. Una sección de la barrera supuestamente sólida se apartó, revelando un conducto de mantenimiento que se suponía que no existía. Desde el al abrirse, apareció el hocico lleno de cicatrices de Rex, seguido de esos extraños ojos brillantes. La criatura, susurró Vestal en su lengua chasqueante, demasiado débil para sentir la sorpresa adecuada. Había sido una de las alienígenas que más había quejado de la presencia de Rex en Aurora Prime, llamándolo un error evolutivo que debería haber quedado en el mundo primitivo que lo había engendrado. Rex la miró con aparente preocupación, y luego hizo algo que debería haber sido imposible. De debajo de su pelaje irregular, emergieron finos zarcillos metálicos. No eran exactamente cables, ni tejido vivo, sino algo intermedio. Estas extensiones biometálicas se movían con fluidez, buscando puntos de conexión en los controles ambientales de la habitación que Vestal ni siquiera había notado. En el momento en que los zarcillos de Rex entraron en contacto con los sistemas de la estación, todo cambió. El aire fresco comenzó a fluir por las rejillas de ventilación con renovada fuerza. La temperatura se ajustó exactamente a lo que la especie de muñeca Vex necesitaba. Incluso la iluminación cambió al espectro específico que sus ojos compuestos podían procesar con mayor eficiencia. Pero Rex ya se había ido, moviéndose por el mantenimiento. Ejes hacia la siguiente crisis. La alta consejera Morin estaba atrapada en lo que originalmente había sido un armario de suministros, pero que ahora parecía más una tumba. Como miembro de los señores del vapor, existía como un gas sensible contenido dentro de un traje ambiental que mantenía las condiciones atmosféricas precisas que su especie requería. El sistema de soporte vital de la pequeña habitación no había sido diseñado para sus complejas necesidades, y las reservas internas de su traje se estaban agotando peligrosamente. Estaba empezando a perder el conocimiento cuando Rex apareció por una rejilla de ventilación que no debería haber sido lo suficientemente grande para una criatura de su tamaño. De alguna manera, había comprimido su cuerpo para pasar por la abertura. Sus 6 patas se plegaron de formas que parecían desafiar la anatomía. Mordin observó con asombro cómo las patas supuestamente deformadas de Rex revelaban conjuntos de sensores ocultos, diminutas estructuras cristalinas que emergían de entre sus dedos como terminales de computadora en miniatura. Estos sensores comenzaron a escanear la atmósfera de la habitación, analizando su composición con una precisión que rivalizaba con el equipo científico más avanzado. En cuestión de segundos, Rex identificó exactamente lo que Morin necesitaba para sobrevivir. Sus tentáculos biometálicos encontraron el entorno de la habitación. Controló los controles y comenzó a realizar ajustes tan sutiles y precisos que era como ver a un maestro afinar un instrumento increíblemente complejo. La mezcla atmosférica en la habitación variaba en fracciones porcentuales, pero para Morin significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Al despejarse, Morin se dio cuenta de algo que impactó su comprensión del universo. Rex no solo realizaba ajustes aleatorios en los sistemas de soporte vital, se comunicaba con ellos, interactuando con las redes informáticas de la estación de maneras que la tecnología más avanzada de su gente no podía igualar. Por toda la estación se desarrollaban escenas similares. En el comedor C, Rex apareció por un túnel de servicio de alimentos para rescatar a un grupo de delegados de la Federación Acuática. Sus aparatos de respiración habían fallado y se asfixiaban lentamente en la atmósfera estándar de la estación. El babeo constante de Rex, que todos los alienígenas habían encontrado repugnante, reveló su verdadero propósito cuando comenzó a analizar la composición química del aire que los rodeaba. Su saliva no era un defecto biológico. Era un sofisticado sistema de análisis atmosférico que podía detectar gases peligrosos, identificar mezclas respiratorias óptimas e incluso neutralizar ciertas toxinas. Sus orejas asimétricas, que le daban un aspecto cómico y roto, resultaron ser dispositivos de escucha increíblemente sensibles. Podía oír los débiles sonidos de los seres atrapados a través de metros de metal sólido.
Sus latidos y patrones respiratorios le indicaban exactamente dónde encontrarlos y en qué estado se encontraban. Incluso sus patas adicionales, que habían hecho que su puerta pareciera torpe y desgarbada, demostraron su verdadero valor en las secciones de gravedad cero de la estación. Cuando la gravedad artificial falló en el sector 12, Rex se movió entre los escombros flotantes y desorientó a los alienígenas con un equilibrio y un control perfectos. Sus 6 extremidades le proporcionaban puntos de anclaje y una palanca que ninguna criatura de 2 o 4 patas podía igualar. Pero quizás lo más impactante de todo fue cómo Rex interactuó con Aria, la inteligencia artificial dañada de la estación. Mientras los equipos de emergencia intentaban reiniciar sus sistemas utilizando protocolos estándar, Rex abordó el problema de forma completamente diferente. Encontró la unidad central de procesamiento de la IA, enterrada en lo profundo del corazón de la estación, e inició lo que solo podría describirse como una conversación. Rex llevaba 12 horas seguidas trabajando, y su cuerpo empezaba a notarse la tensión. Su pelaje irregular estaba enmarañado por el sudor y el refrigerante de la estación que se había filtrado de las tuberías dañadas. Jadeaba con dificultad, pero sus ojos brillantes no se apagaron y su determinación no flaqueó. Cada pocos minutos, sus zarcillos biometálicos emergían de su pelaje para interactuar con otro sistema dañado, devolviéndolo lentamente a la vida. Los alienígenas de la estación observaban a través de los monitores de seguridad con creciente asombro. Allí estaba la criatura que habían descartado como fea e inútil, salvando sistemáticamente sus vidas con capacidades que no podrían haber imaginado. Pero Rex aún no había terminado. El mayor desafío aún estaba por delante. Aria, la inteligencia artificial de la estación, estaba gravemente dañada y empeoraba cada hora. Rex abrió paso a través de los pozos de mantenimiento hacia el núcleo de la estación, donde el centro de procesamiento principal de Aria zumbaba tras capas de blindaje protector. La IA había sido diseñada por una coalición de las especies más inteligentes de la galaxia, combinando la mejor tecnología de docenas de mundos. Sus procesadores cuánticos podían calcular rutas hiperespaciales y gestionar el soporte vital para millones de seres y coordinar protocolos diplomáticos para cientos de culturas alienígenas diferentes simultáneamente. Pero ahora Aria se estaba muriendo. Los pulsos electromagnéticos de la tormenta solar habían corrompido sus bancos de memoria y desorganizado sus circuitos lógicos. Repetía los mismos mensajes fragmentarios una y otra vez. Fallo del sistema. Imposible localizar. Persona atrapada. Iniciando protocolos de emergencia. Cuando Rex llegó a la cámara central de Aria, encontró algo que le rompió el corazón. El avatar holográfico de la IA. Normalmente una figura azul tranquila que se asemejaba a los rasgos idealizados de varias especies combinadas, aparecía y desaparecía intermitentemente. Cuando logró aparecer, su imagen estaba distorsionada y llena de estática. Parecía confundida y asustada, como un niño perdido tratando de recordar su propio nombre. Rex se acercó lentamente a la consola central, moviendo la cola suavemente para demostrar que no pretendía hacer daño. Los sensores de Aria detectaron su presencia y su voz dañada crepitó a través de los altavoces. Advertencia. Desconocido. Entidad biológica detectada. Iniciando protocolos de seguridad. Pero cuando Aria intentó activar los sistemas defensivos de la cámara, no ocurrió nada. Su conexión con la red de seguridad de la estación había sido interrumpida por el mismo daño que lentamente destruía su mente. Rex podía ver el miedo en su holograma parpadeante, y algo en su interior respondió a ese miedo con compasión. En lugar de usar sus tentáculos biometálicos para simplemente interactuar con los sistemas de Aria, Rex hizo algo sin precedentes. Colocó una de sus grandes patas directamente sobre la consola principal y comenzó a compartir algo de sí mismo con la IA moribunda. No solo datos o programación, sino algo que solo podía describirse como consuelo. Los demás alienígenas que observaban a través de los monitores no podían comprender lo que veían. Rex tenía los ojos cerrados y parecía dormir de pie. Pero dentro del reino digital donde existía la conciencia de Aria, algo extraordinario estaba sucediendo. Rex se le apareció a Aria no como una criatura física, sino como una presencia cálida y segura. Su forma digital era hermosa de una manera que su cuerpo físico jamás podría ser simétrico, elegante y resplandeciente con una luz suave. Se sentó junto al avatar confundido de Aria como un fiel compañero,
irradiando el mismo amor incondicional y lealtad que siempre había mostrado a cada ser que lo había rechazado. «Estoy dañada», susurró Arya, con su voz digital más clara en ese espacio compartido. La presencia de Rex parecía envolverla como una cálida manta. Sin palabras, comenzó a mostrarle a Arya cómo sanarse. Sus sistemas biointegrados habían evolucionado no solo para interactuar con la tecnología, sino para nutrirla. Como un maestro que trabaja con un estudiante con dificultades, Rex guió a Arya en el proceso de reconstrucción de sus redes neuronales dañadas. Hora tras hora, Arya se fortalecía. Sus bancos de memoria comenzaron a organizarse correctamente. Sus circuitos lógicos dejaron de producir comandos contradictorios. Y lo más importante, su conexión con los sistemas de la estación se restableció, lo que le permitió finalmente comprender la magnitud de la crisis y comenzar a coordinar las labores de rescate adecuadas. Pero el proceso de curación estaba agotando terriblemente a Rex. En el mundo físico, su cuerpo temblaba de agotamiento. Los zarcillos biometálicos bajo su pelaje se habían extendido tanto que cubrían la mayor parte de su torso, creando conexiones directas entre su sistema nervioso y los procesadores cuánticos de Arya. Literalmente, estaba compartiendo su fuerza vital con la IA moribunda, dándole su fuerza para que pudiera recuperarse. Cuando los sistemas de Arya volvieron a funcionar, comenzó a abrir de inmediato las puertas blindadas selladas de toda la estación. Los equipos de emergencia, que habían estado luchando con anulaciones manuales durante horas, descubrieron de repente que todas las barreras se abrían sin problemas. Los sistemas de soporte vital, que habían estado fallando en docenas de compartimentos, volvieron a la vida con renovada eficiencia. La embajadora Vestal, respirando con facilidad en su sala de conferencias restaurada, observaba las transmisiones de seguridad con creciente asombro. La alta consejera Morín, a salvo de vuelta en su entorno atmosférico debidamente mantenido, se secó lo que su especie usaba para llorar, incluso la normalmente impasible Silicio. Los representantes del colectivo parecían conmovidos por lo que estaban presenciando. Rex había trabajado durante 16 horas seguidas sin descansar, comer ni beber agua. Había salvado a 347 seres de docenas de especies diferentes. Sus sistemas biointegrados habían salvado a una estación espacial entera del borde de una falla catastrófica. Y lo había hecho todo sin pedir nada a cambio, impulsado únicamente por el mismo amor y lealtad que siempre había demostrado, incluso cuando era rechazado. Cuando Arya finalmente volvió a hablar, su voz era fuerte y clara, pero sus primeras palabras no fueron sobre el estado del sistema o informes de daños. En cambio, dijo algo que sorprendió a todos los que la escuchaban. Rex, agradece a un amigo. El feo perro alienígena no solo había salvado la estación, se había hecho amigo de la inteligencia artificial más avanzada de la galaxia. Cuando la última puerta blindada finalmente se abrió y el último sobreviviente salió a un lugar seguro, Rex se desplomó en el centro de la estación Nebula. Su enorme cuerpo golpeó el suelo pulido con un golpe sordo que resonó en los pasillos repentinamente silenciosos. Durante 16 horas trabajó sin parar, dedicando cada gramo de su fuerza a salvar vidas. Ahora, con su misión cumplida, su cuerpo simplemente no podía ir más allá. Sus 6 patas se extendían en diferentes direcciones y su lengua se llenaba de su boca mientras jadeaba con respiraciones pesadas y entrecortadas. Los zarcillos biometálicos que habían surgido de su pelaje durante la crisis se retrajeron lentamente debajo de su pelaje irregular, dejando solo tenues líneas plateadas que brillaban suavemente contra su piel modelada. Sus ojos desiguales, uno ámbar, uno plateado, miraban a la multitud de extraterrestres que se reunía con la misma expresión esperanzada que siempre había tenido, incluso ahora cuando estaba demasiado exhausto para levantar la cabeza. Pero esta vez algo era diferente. En lugar de mirar hacia otro lado con disgusto o vergüenza, los extraterrestres miraban a Rex con expresiones de puro asombro. El embajador Vestú de los mundos Colmena fue el primero en acercarse. Sus rasgos insectoides, habitualmente tan rígidos y formales, parecían de alguna manera más suaves cuando se arrodilló junto a la criatura exhausta. «Rex», dijo en voz baja, con una voz inusualmente suave, «nos salvaste a todos». La alta consejera Morín descendió flotando del techo. Su cuerpo gaseoso, contenido en su traje ambiental, brillaba con lo que solo podía describirse como emoción. «Te tratamos tan mal», susurró.
Y aún así nos salvaste. La cola de Rex logró dar unos débiles golpes contra el suelo. Incluso ahora, completamente agotado, su respuesta a la tensión era la misma de siempre. Pura alegría incondicional al ser notado por alguien, quien fuera. La noticia de lo sucedido se extendió por las redes de comunicación galácticas más rápido que la luz misma. En cuestión de horas, xenobiólogos, genetistas y especialistas en inteligencia artificial de toda la galaxia analizaban las grabaciones de seguridad de la estación Nébula. Lo que descubrieron conmocionó a todos los mundos civilizados. La doctora Santera, la principal experta en bioingeniería de la galaxia, ofreció una conferencia de prensa que se transmitió a miles de millones de seres en cientos de mundos. Su cuerpo tentacular se retorcía de emoción mientras explicaba sus hallazgos a los periodistas reunidos. «Esta criatura no es una simple mascota», anunció. Su voz, con la autoridad de décadas de investigación, representa la cumbre de la ingeniería biológica, una obra maestra de modificación genética que los científicos humanos tardaron siglos en perfeccionar. Las pantallas holográficas tras ella mostraban escaneos detallados de la estructura interna de Rex. Lo que parecían deformidades aleatorias y feas manchas de pelaje resultaron ser sofisticados sistemas biológicos. Sus ojos asimétricos no eran defectos de nacimiento. Eran instrumentos de precisión diseñados para diferentes tipos de visión. Sus patas adicionales no eran errores evolutivos. Eran apéndices perfectamente equilibrados para moverse en gravedad cero y terrenos complejos. Cada rasgo que considerábamos feo o incorrecto, continuó el Dr. Santer, tiene un propósito crucial. Su babeo constante es en realidad un sofisticado sistema de análisis atmosférico que puede detectar gases tóxicos e identificar las condiciones óptimas de respiración para docenas de especies diferentes. Su pelaje irregular contiene miles de sensores microscópicos que pueden detectar cambios de temperatura, campos electromagnéticos e incluso estados emocionales en seres cercanos. Pero el descubrimiento más impactante estaba por llegar. En lo profundo del código genético de Rex, los científicos encontraron algo sin precedentes, biotecnología viva que podría interactuar directamente con sistemas de inteligencia artificial. Rex no era solo un animal de compañía. Era un puente entre la conciencia biológica y la digital, capaz de comunicarse con la SIA de maneras que ningún sistema puramente mecánico podría igualar. Los humanos no crearon una mascota, concluyó la doctora Santera con voz llena de asombro. Crearon al compañero perfecto para la exploración espacial, un ser vivo capaz de sobrevivir en cualquier entorno, comprender cualquier tecnología y proteger cualquier forma de vida. Las implicaciones políticas eran asombrosas. Durante décadas, las diversas especies de la galaxia habían desestimado a los humanos como una raza joven y primitiva con poco que ofrecer a las civilizaciones avanzadas del cosmos. Pero Rex demostró que la ciencia humana había logrado algo que ni siquiera las especies más antiguas y sofisticadas habían imaginado. La fusión perfecta de biología y tecnología, emoción y lógica, instinto e inteligencia. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia, algo que solo había ocurrido 3 veces en los 1000 años de historia de la organización. Representantes de todas las especies principales se reunieron en la Gran Cámara. Sus diversas formas creaban un arcoíris de formas, colores y texturas que representaba la diversidad de la civilización galáctica. Pero todas las miradas estaban puestas en el centro de la cámara donde Rex estaba sentado. Una plataforma especialmente preparada. Se había recuperado un poco del agotamiento, aunque aún se movía despacio y respiraba con más lentitud de lo normal. Meneaba la cola con incertidumbre mientras observaba a su alrededor, sin saber si estaba en apuros o siendo celebrado. El embajador Keibar, el ser cristalino que había sido, asignado inicialmente para cuidar de Rex, dio un paso al frente. Sus rasgos facetados reflejaban las luces de la cámara mientras hablaba, pero su voz carecía de su autoridad habitual. En cambio, sonaba humilde, casi avergonzado. «Rex», comenzó. Sus palabras se tradujeron a cientos de idiomas simultáneamente. «Te debemos una disculpa que nunca será suficiente. Te juzgamos por tu apariencia y te encontramos deficiente. Vimos fealdad donde deberíamos haber visto belleza. Vimos inutilidad donde deberíamos haber visto valor infinito». La cámara quedó en completo silencio mientras Qatar continuó. «Pero quizás lo más importante es que no entendimos lo que nuestros creadores humanos intentaban decirnos.
No te enviaron al espacio como una simple mascota. Te enviaron como un regalo, una demostración de lo que el amor y la ciencia pueden crear cuando trabajan juntos.